Claro que sí, Elena y Oyentada, Nélida. Miren, vamos a escuchar a Teresa Artieda. Como decía antes, Teresa es doctora en educación de la Universidad Nacional del Nordeste, Chaco, y es corresponsable junto a un miembro del pueblo huichile, Cosamora, de haber diseñado el programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste, justamente, que es un programa que fue aprobado como política institucional por esa universidad en el año 2010 y que sigue vigente. Teresa sigue siendo parte de esa comisión asesora que acompaña el programa. Y también dirige el doctorado en educación de la Facultad de Humanidades de la universidad y es una compañera, amiga de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. Ella es titular de la cátedra Historia de la Educación Argentina en la Facultad de Humanidades de la Universidad del Nordeste. Eh, Contar todo esto de Teresa implica poner un poco la letra formal, pero informalmente, si uno busca quién conoce, quién milita, quién ha trabajado de una manera realmente muy, pero muy rigurosa y comprometida sobre el tema de la integración de los pueblos originarios, del reconocimiento de su cultura en nuestro país, indudablemente ella es la referente principal. Entonces, vamos a escucharla. Le preguntamos por las deudas, por los pendientes, por las tareas por hacer y escuchemos lo que nos dijo. ¿Te parece, Elena? Vamos entonces con este testimonio de Teresa Artieda. Pienso en dos tareas urgentes y permanentes, o al menos duraderas. La primera, consistente en una línea de acción relativa a la erradicación del racismo y la discriminación estructurales en la cultura argentina. Me animo a decir, y a los mandatos institucionales, escolares, en todos los niveles, incluido el superior y el universitario en particular. Una campaña sistemática, organizada, promovida desde el Estado y organismos como el Infot, y que sea asumida de manera creciente en y por las instituciones de formación docente. Hay una red de estudios superiores y pueblos indígenas y afrodescendientes, Red ESIAL, coordinada por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que lleva a cabo desde 2019 aproximadamente esta campaña. Invito a buscarla en internet. Pienso, ligado con ello, trabajar para desarticular las matrices de aprendizaje con las que aprendimos sobre lo indígena desde la escuela primaria, por medio de los libros de lectura y los manuales escolares en general, pero no solo, por supuesto. Esas matrices constituyeron nuestro sentido común sobre lo indígena y es imprescindible un trabajo pedagógico constante tendiente a provocar una subversión cognitiva que como tal revierta, quiebre y reconstituya el sentido común predominante que cimienta el racismo estructural del que acabo de hablar. Sin este trabajo constante, tendiente a desmontar tales matrices naturalizadas, enraizadas en nuestros modos de clasificar, interpretar, operar y sentir, cualquier otra acción será de alcance reducido y bases endebles. Hay un sentir, un pensar y un actuar que modificar, de raíz. Una tarea de desandar la colonización de mentes, cuerpos, lenguajes, conocimientos y sentimientos que comenzó con la conquista y que continúa con eficacia. Aunque los avances sean notables, la brecha entre derechos indígenas proclamados y respetados es enorme y el racismo y los imaginarios negativos sobre lo indígena son acendrados e inconscientes. Acendrados e inconscientes, aun entre quienes con buena voluntad se proponen trabajar en pos de la interculturalidad y los derechos indígenas, en pos de la inclusión. Y creo
que es necesario y urgente, a propósito de la inclusión, revisar la idea habitual de inclusión, digo. Si de lo que se trata es de incluir a los pueblos indígenas en una institución escolar que se repliega sobre sí misma y se afirma en estructuras monoculturales que no reconocen como válidos otros modos de conocimiento, idiomas, prácticas, en fin, como los de los indígenas y los afro, y aprovecho para dirigir también allí la atención, ¿qué significa incluir entonces? En esto de lo urgente y necesario para la formación docente, revisar el concepto de inclusión es imprescindible, porque a lo mejor de lo que se trata no es de incluir a los otros, los indígenas y afros, sino de incluirnos a todos nosotros en una escuela otra, en una institución bien distinta de la hegemónica, en la que seamos más felices, más libres y más amorosos cuidadores de la vida en sus distintas manifestaciones. Y también es urgente y necesario que preguntemos a las y los indígenas qué consideran ellos, ellas, urgente y necesario para la formación docente. ¿Qué les piden? ¿Qué nos piden? Les escuchemos y actuemos en consecuencia con lo que nos digan. Eso también es lo que pienso, que afirmo que es fundamental. Pienso también en la necesidad de ocuparse de la producción y publicación de materiales sobre la historia, la cultura, la cosmogonía, la lectura y la escritura bilingüe, diccionarios en idiomas indígenas, por regiones y de autoría de indígenas, no solo de especialistas no indígenas. Producciones centralizadas siguen siendo una imposición y un desconocimiento de realidades disímiles y múltiples. También se trata, a mi modo de ver, de promover, por medio de políticas que conjuguen lo material, becas de mantenimiento y distintas de las actuales líneas de becas que hay, que bienvenidas sean, pero creo que hay que pensar en becas diferenciadas, específicas para los pueblos indígenas. Digo entonces, promover por medio de políticas que conjuguen lo material con el apoyo pedagógico, la alfabetización académica y lo socioafectivo propio de sus culturas, para el acceso, permanencia y graduación de indígenas en las instituciones de formación docente. Profesionales indígenas, eso es lo que hace falta para sus propias comunidades y para nosotras y nosotros, para que nos enseñen y que nos corramos del lugar de la palabra autorizada, que no la tenemos o que la tenemos en grado menor. Muy impresionante, ¿no? Que todo lo que nos falta, ¿no? Teresa nos dio una suerte de pequeña charla, de esas que ella suele dar con mucha sapiencia, pero nos está provocando, nos está interpelando. Yo encuentro mucha relación entre esto que ella decía, lo que leía, así como al pasar recién de Fanon, lo que dice Sartre, y también quisiera decir esto antes de que sigamos. Teresa recién decía algo que casi podríamos decir que se lo escuchó decir a Jauretche, ¿no? Decía Jauretche, no se trata de incorporarnos a la civilización, entre comillas, ¿no? Colonialmente, sino que la civilización se incorpore a nosotros para asimilarla y madurarla con nuestra propia particularidad. A esa escuela nueva, otra, ¿no? Nos invita a pensar o nos invita a pensar en esa escuela, Teresa, que me dio mucha impresión cuando lo escuchaba porque tenía este texto de Jauretche marcado y digo, bueno, las voces empiezan a sonar de manera polifónica.
Sí, la verdad que sí. Nelly, vos querías seguramente incluir tus comentarios, ¿no? Ahora que estaba yo publicando algunas de las de los materiales que produjeron docentes que trabajan con las propias comunidades y que pasaron acá por Sintonía Educar. ¿Por qué no nos contás? Sí, no, recuerdo a Mónica Sidarich, que trabajó y sigue trabajando también como coordinadora en la Universidad de Salta, que trabajó mucho con las comunidades wichí, también, bueno, Marta Tomé, o sea, creo que hay producciones que también vinieron unas jóvenes que contaron sobre la material audiovisual tipo enciclopedia sobre el idioma quichua, también, o sea, cómo tener acceso a esos materiales que circulen, ¿no? Y lo que decíamos, y de palabras también lo autorizado desde las propias comunidades indígenas y trabajando en colaboración también. Y creo que sí, por aquí en Sintonía Educar pudimos tener esa posibilidad de también de traer otras, de traer producciones también, sí. Bueno, importantísimo darles voz a quienes son justamente miembros de las comunidades y además trabajan, ¿no? con las comunidades. Y esto que decía Teresa también, ¿no? Revisar la idea, el concepto de inclusión. Cómo incluirnos nosotros también dentro de esa propuesta, no manteniéndolos afuera, sino que están adentro de nuestra propia cultura nacional, en este caso, ¿no? ¿Qué decís, Mónica? Sí, y además recordaba Elena, y está bueno que recordemos que nosotros tuvimos el privilegio de conversar con Maga para el 25 de mayo y tener testimonio también de una compañera de colectividad afrodescendiente en la Argentina. Y Maga hablaba de lo mismo, de la necesidad de que haya espacios para escuchar sus voces, que ya dejemos esta, digamos, intención letrada y hegemónica de que algunos hablemos en nombre de. Y yo me voy a permitir acá decir algo que bueno, es un poco el espacio que tenemos en Sintonía para decirlo, ¿no? También los adultos ser un poco más respetuosos de las voces de las niñeces. Un colectivo, una minoría, podríamos decir, que nunca va a salir a la calle organizada ni va a hacer demandas legales porque su capacidad de comprender el mundo no se acompaña con su capacidad de decirlo en palabras, ¿no? Entonces, quienes estamos trabajando con ellos, quienes les miramos a los ojos todos los días, quienes conocen y escuchan sus voces, también ser más respetados a la hora de construir políticas públicas y también a la hora de diseñar una escuela a otra. Me gustó mucho esa idea de Teresa porque es una invitación esperanzadora, una invitación, si se me permite, freireana, creo, ¿no? Ojo con cómo nos dominan las cabezas, ¿no? Creo que algo de todo esto tiene que quedar hoy. El mayor genocidio de América Latina, insisto con esta idea, se lleva en los cuerpos, se lleva en las culturas arrasadas, pero lo que nosotros hoy estamos viviendo y sobre lo que podemos trabajar para no dejarlo a las futuras generaciones es en el discurso, es en lo que queda en las cabezas, ¿no? En qué vale más, si vale en otro idioma, si vale en el propio, si es más lindo porque viene de afuera, bueno, un poco más de Jaureche, diríamos, en términos de Argentina.